En este vídeo voy a demostrar cómo se puede hacer un efecto de madera, como veis aquí, un suelo de madera o un efecto madera en un trozo de plástico. Este sería el aspecto del ejemplo ya seco. Y ahora vamos a marcar unas divisiones para hacer el tipo de loseta o de un suelo de madera. Vamos a intentar hacer varias partes para diferenciar el sentido de la veta de la madera. Ahora se trata de darle luz cenital al suelo. Para ello la luz va a venir en este sentido, así que este área de aquí y este área de aquí las iluminaré con un color un poquito más claro. El primer lápiz acuarelable que vamos a usar, este tipo de efecto, líneas muy finas. Esto lo que le vamos a hacer es darle la textura a la madera, y tenemos que hacerlo, como veis aquí, en el resto de las cuadrículas del suelo que estamos haciendo. Vamos a usar un color sepia y haremos lo mismo que en las luces, pero en esta parte de aquí, en la parte de abajo. Haremos el mismo efecto, pequeñas líneas. Vais viendo el efecto de las luces en la parte superior y el efecto de las sombras en la parte inferior. Ahora lo que vamos a hacer es, con un poquito de agua, difuminar todas estas líneas, todos estos efectos. Usar un poco de agua y usar un pincel plano de pelo sintético. Lo humedecemos, le quitamos parte del agua y ahora, en el sentido de la veta, empezamos a difuminar. En el sentido de la veta, siempre. Así, no. En este sentido. Siempre en el sentido de la veta, ¿de acuerdo? Y podéis ver que ha cogido cierta textura, ¿de acuerdo? En algunos sitios podéis ver, en este se nota más, que habéis visto que ha cogido cierta textura. Vuelvo a repetir el efecto del veteado, muy finito. Y ahora de nuevo, con el pincel, sin mojar, suavizo un poco las líneas. Voy a crear estos efectos que veis aquí con un pincel muy fino. Fijaos lo finito que es. Hacemos y estos pequeños arañazos muy finitos que le dan un poquito de más realismo al suelo, donde está la parte de las luces. Arañazos, pequeños arañazos en la pintura, en el efecto de madera, en las esquinas inferiores de la pieza, a modo de sombra, para acentuar aún más el volumen de la pieza. Y ahora veis que el producto está empezando a secar. Ahora, con White Spirit lo voy a difuminar. Con la pincel húmedo empezamos a difuminar. Ahora voy a aplicar las sombras en la parte inferior, solamente en la parte inferior. Esto es la muestra y esto es como quedaría en un trozo de un interior, por ejemplo, de una maqueta.